parece no tener correspondencia con lo que ella misma señala por una parte, en cuanto a que el primer nacimiento de un bebé producido por la fecundación in vitro ocurrió en Inglaterra en el 78 y que en Latinoamérica el nacimiento del primer bebé producto de la fecundación in vitro y la transferencia embrionaria fue reportado en 1984 en la Argentina, y por la otra parte, en orden a que la definición de concepción que tenían los redactores de la convención ha cambiado, ya que antes de la FIP no se contemplaba científicamente la posibilidad de realizar fertilizaciones fuera del cuerpo de la mujer. ¿Está claro? Bueno, en definitiva, y acá me parece algo muy importante, Biogrossi sostiene que hay que ir al principio según el cual hay que aplicar la ley especial por encima de la ley general, en el sentido que él al mismo tiempo replica cada uno de los métodos interpretativos de la mayoría. Y uno de los métodos interpretativos, habíamos dicho que la mayoría, ¿cuáles eran los métodos interpretativos que había desplegado? El de la interpretación evolutiva, la sistemática, y que también había ido al derecho comparado a ver qué decían los tratados internacionales, los otros tratados internacionales. Entonces, por aplicación del 31 de la Convención de Viena, Biogrossi dice que para interpretar un tratado hay que tener en cuenta los trabajos preparatorios, etcétera, del propio tratado. Por ende, uno no pudiera buscar la respuesta que daba un tratado de otro sistema, sino buscar los antecedentes del propio sistema interamericano. ¿Está claro? Con eso la replicaba la mayoría. Y luego, él termina diciendo que en ninguno de los otros tratados, de los otros sistemas, había un artículo como el 4.1 de la Convención Americana, que eso lo transformaba en una peculiaridad del sistema interamericano. Y al ser una peculiaridad del sistema interamericano, en virtud del principio que se aplica la ley específica y no la general, él termina diciendo que esa naturaleza única del artículo 4.1 era la que debía prevalecer en la aplicación. Y dice, y es quizás por lo mismo que ninguno de ellos, esos tratados, contiene una disposición como el artículo 4.1 de la Convención, el que por ende constituye una peculiaridad del sistema interamericano de derechos humanos, circunstancia que sin embargo la sentencia no considera al interpretarlo. Ella consecuentemente omite una regla de interpretación del derecho en general y no solamente del derecho internacional, incluido el derecho de los tratados, a saber, ley especial prevalece sobre ley general. En efecto, dicha norma convencional forma parte del conjunto de normas internacionales que, aunque no alcanzan para ser calificadas como derecho internacional americano, regional, especial o particular, son con todo particulares o especiales a los estados parte de la convención. Por lo tanto, tal norma no puede ser interpretada acorde a normas del derecho internacional general o de otros sistemas de derechos humanos que no lo contemplen, haciendo de este modo que ésta prevalezca sobre aquella o que en última instancia y en la práctica la modifiquen. ¿Está claro? Entonces él dice, no sirve de nada ir al tratado europeo, al sistema africano o a cualquier otro si ellos no tienen una norma similar. ¿Se entiende el razonamiento? Entonces dice, si yo tengo esta norma que es solamente de mi sistema, yo no puedo aplicar las normas de los otros sistemas porque tengo la mía que es especial. ¿Cómo? Falsa analogía. Es un argumento fuerte este también. Es un argumento fuerte porque también le está diciendo a la mayoría, no interpreten el 4.1
desde otros paradigmas hermenéuticos y convencionales que no contemplan una norma similar. ¿Está claro? Este argumento también es fuerte de la minoría. Bien, por último, respecto de que los tratados son instrumentos vivos, que decía la mayoría en su interpretación dinámica, dice: instrumentos vivos, habíamos dicho que en el artículo 29, por el pro homine y por la obligatoriedad del juez de buscar siempre la norma más favorable, lo que se hace es que los tratados, decíamos, estaban en una suerte de movimiento y creciendo con las circunstancias socioculturales de la sociedad en las que ellos surgen. Ahora bien, acá Biogrossi dice, y efectivamente es así, el artículo 29 de la Convención dispone que ninguna norma de la Convención puede ser interpretada suprimiendo, excluyendo o limitando esto último más allá de lo por ella permitido, sea el goce de los derechos en ella o en las leyes de los Estados parte establecidos que sean inherentes al ser humano o deriven de la forma democrática representativa de gobierno, sea los efectos de la Declaración Americana y deberes del hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. Por su parte, el artículo 31.3 de la Convención de Viena contempla la interpretación evolutiva de los tratados, centrándola en todo acuerdo o práctica ulterior de los Estados partes del tratado pertinente acerca de la interpretación del mismo o en que conte el acuerdo entre ellos sobre el particular y en toda norma pertinente del derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. Empero, resulta que los antecedentes que la sentencia aporta sobre el particular no reúnen las condiciones establecidas en el artículo 29 citado, habida cuenta que en definitiva ellos no apuntan sino a limitar a tal punto los prescriptos en el artículo 4.1 de la Convención, que lo hacen inaplicable al caso y más aún lo despojan de contenido o efecto útil en lo que se refiere a la frase y en general a partir de la concepción. Entonces Biogrossi dice, ¿de qué interpretación dinámica me están hablando? ¿Y de qué cita del pro homine del 29 me están hablando? Si la interpretación que están haciendo es sesgadora y restrictiva del 4.1, que por aplicación del 29 debería ser buscar la salida más favorable a la vida y del por nacer en este caso. ¿Se entiende cuál es el... no, de él, nada más. Es él. Solamente él, nada más. ¿Queda claro lo que él ha hecho? ¿Queda claro Sí, no tiene fortaleza. Bueno, por último, amigos, me parece importante, Biogrossi termina, escuchen, con una consideración final que me parece que no hay que obviar, que dice, se procura al mismo tiempo poner de relieve la importancia que tiene un asunto como el de autos, en donde está en juego nada menos lo que entiende por derecho a la vida y cuando esta última comienza. En rigor, en ello se ponen en juego no solo concepciones jurídicas, sino también filosóficas, morales, éticas, religiosas, ideológicas, científicas y de otros órdenes, todas las cuales muy legítimamente concurren en tanto fuentes materiales del derecho internacional a la formación de la correspondiente norma jurídica, la que, empero, luego solo tiene que ser interpretada acorde a las fuentes formales del derecho internacional.
Y en el ejercicio de esta función interpretativa, indudablemente que la Corte tiene limitaciones. Ya otros tribunales han resaltado la dificultad de la tarea y aún la improcedencia de que tenga que ser un órgano jurisdiccional el que resuelva algo más propio, aunque no exclusivo, de la ciencia médica y respecto del cual, incluso en ese ámbito, aún no se ha logrado consenso. Ahora bien, pese a esas dificultades y en cumplimiento de su mandato, la Corte ha debido dirimir la controversia. Ellos, sin embargo, no eximen lo más absoluto de los estados de cumplir, su turno, el suyo, cuál es en la especie, ejercer la función normativa que les corresponde en este caso, regulándolo conforme lo consideren, margen de apreciación nacional. De no hacerlo se corre el serio riesgo, como en alguna medida acontece en autos, no solo de que la Corte incursione en temas de esta naturaleza, que son propios de los estados, lo que por lo mismo reclaman un pronunciamiento más político, sino también que se vea obligada a asumir dicha función normativa, desnaturalizando su función jurisdiccional y afectando así el funcionamiento de todo el sistema interamericano de derechos humanos. Es decir, que el voto de la minoría termina en el mismo punto en el que había arrancado, diciendo: ojo con avanzar sobre el margen de apreciación de cada Estado. Y B, ojo con que la Corte confunda sus funciones, que no son normativas, que no son legislativas, porque eso no le compete a ella. Es decir, otra vez termina diciendo, ustedes, lejos de haber interpretado, terminaron modificando el texto de la convención. ¿Está claro? Así que me parece que el debate es muy interesante, muy rico, deberían leerlo en la medida de lo posible. Y no sé si alguno quiere hacer alguna observación respecto a lo que escucharon, a lo que debatimos antes de terminar. ¿O qué les suscitó, digamos, el escuchar estos argumentos? El tema del voto minoritario, o sea, él ya tenía para leer el voto mayoritario, ¿no? Sí, claro. Claro. Y al revés, no. Sí, yo creo que sí también. Sí. No parece. No parece. No parece o me parece que no creyeron que argumentalmente tenían que ir por otro carril. Puede ser que son decisiones que también se toman. ¿Alguna otra observación? Me parece bastante lógica Bastante lógico. Pero lo que pasa en muchas sentencias, siempre hay un voto lógico, sería el ortodoxo, siempre hay otro que trata de innovar en algún punto, lo cual muchas veces lo hace hasta un poco rebuscado, y muchas contradicciones en el voto de la mayoría. Sin embargo, le da argumentos para resultar algunas cosas que dice él, que dice el tío Rossi. Por ejemplo, él habla de personas nacidas y personas por nacer, pero la otra parte le dice, según habla de personas por nacer, debe construir el derecho de la vida, claro, a algo que ya escapa del propio concepto ese. Claro. Por nacer es un ángel ya puede ser, está claro, puede ser gestado dentro del seno materno, para que le da protección a algo que ni siquiera tiene la posibilidad de ser insertado en el seno materno, como aquellos embriones que todavía siguen congelados, por decirlo. Y acá también se da, por ejemplo, si nosotros leemos la sentencia de reforma que declara la inconstitucionalidad de la ley de la consumo de magistratura, Zaffaroni, o sea, si bien no es así como siempre está respondiendo a la mayoría, también dice cosas ciertas. Y lo más cierto que dice el doctor Zaffaroni por la minoría es que
conflicto, digamos, un conflicto que tiene muchas personas en un momento determinado y con una digamos, realidad distinta y determinada. Entonces, por ahí, no sé si es tan valorativo, digamos, como el segundo voto, sus argumentos, pero solucionan el conflicto de todos estos matrimonios que tenían, digamos, que querían una solución. ¿Alguna otra observación? Documentamos en qué programa veían respecto a la concepción y todo demás, y opinaba la retención plena. Algo interesante que comentaba que reproducía y que decía que no se puede reconocer a la unión y atrae la codificación ya de los conceptos de los métodos más, porque ya es, esto ya es. Porque dice, ya se paramos con el fuego, como que yo para prender el fuego, cuando se codifica necesito la chispa. Si yo no puedo implementar un carbón o una ceniza caliente, pues no va a prender, entonces no puedo reconocer eso que ya es. Pero tampoco dice, puede dejar ese fuego así porque necesita que no esté lloviendo, necesita de oxígeno para seguir creciendo. Entonces, pero ¿de dónde empieza todo? Con la unión. Entonces, de ahí ya es. Antes no tengo nada, pero a partir ya tengo. Entonces no podemos desconocer eso que dejaba, no damos ninguna posición, pero sí decían, ahí ya es, de ahí empiezo ese punto, desde el comienzo, digamos. Claro, que de eso tengo que disfrutar una regulación, una protección, no sé cuál será, decía. Claro, exacto. La mayoría, en cambio, a eso que vos decís, le suma un elemento más. Claro, es que decía, pero no puedo hablar de nada, sino de esto, de ahí ya empiezo yo, de esto ya es, digamos. Porque si no, decía, él tomaba el fuego. Sí, no sí, puedo sí. yo poner un carbón para que prenda la leña, o una ceniza caliente, si no necesito la chispa. Claro. Pero tampoco ese fuego va a prender si el tiempo está lloviendo o no hay oxígeno. Sí. Pero empieza de esa chispa, ahí ya es. Antes no tengo nada. Ya. Pero en ningún momento de esto se plantea, se cuestiona lo peligroso y las consecuencias que puede traer todo esto. Sí, claro, el gran tema. Claro, y el otro tema por que ahí supuesto. decía, Más allá de la moral, de los Sí, los bancos genéticos, los bancos genéticos. El caos puede llegar a ser. un tema ahí que decía con el tema de la relativa del derecho a la vida, que decía que quién es el titular, que es la parte que hace referencia ahí. El derecho a la vida es el absoluto que dice el mundo de existencia, pero el titular es él. ¿No? Y a partir de cuándo podés ejercer su derecho. Si no, no. Sí, claro. La Corte Suprema de la Nación repite todavía eso que Biogrossi dice ahora, se lo relativiza. La Corte Suprema nuestra repite siempre que el derecho a la vida, el prerequisito, sin el cual no se puede hablar de los demás derechos. Claro, está en cabeza de él, de esa, y del norte, ¿no? Sí. Así que bueno, el objetivo ha sido que ustedes puedan a lo largo de estos encuentros, bueno, que ustedes que hayan advertido la importancia que tiene lo que pasó en el 94 con el bloque de constitucionalidad y de convencionalidad, con el funcionamiento de esta otra instancia que tenemos, la relación que hay entre los fallos de la Corte Interamericana y la Corte nuestra, que ustedes en su trabajo cotidiano puedan reflexionar sobre estas cuestiones con estos argumentos, que tengan argumentos para rebatir en el debate público estas discusiones que seguramente las vamos a tener el año que viene, dentro de 2 años, esta discusión se viene. O si ustedes ya tienen argumentos sólidos para al menos plantear esta discusión. Así que bueno, espero que les haya servido, espero que la información al menos les permita reflexionar sobre algunas cuestiones. Yo la próxima semana les voy a enviar los parámetros para el trabajo, pero que no van a ser, no van a ser mucho, qué sé yo, 10 o 15 páginas como máximo. Ya sea un tema que ustedes lo aborden desde doctrina, propiedad, con las debidas citas obviamente, o bien que ustedes tomen un caso, ya sea local, nacional, internacional, para comentarlo, también desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Así que lo vamos a mandar y ahí vamos a fijar con la gente de la escuela la fecha de la entrega, porque seguramente va a ser para fines de febrero, principio de marzo, ya lo entregarán. ¿Cómo? Si alguien me quiere mandar antes, lo mandarás.
Pero los lineamientos serían ahora en esta semana. Sí, la semana que viene. Así que bueno, amigos, gracias por todo y nos vemos.